Qué gusto que nos acompañe. El COVID-19 y la crisis económica que provocó en el mundo puso a prueba muchos negocios. Por desgracia, diversos planes debieron posponerse y otros reforzarse con capital. El sector financiero jugó también su rol y como parte del mismo, la industria del capital privado. Esta última es nodal en los tiempos actuales. En México ha crecido fuerte. Esta noche nos acompaña Eduardo Cortina. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado, la MESCAP. ¿Cómo le fue a estos negocios en 2020 en medio de la pandemia? ¿Qué se visualiza en este año también complicado en lo económico? Lo invito a que nos acompañe. Bueno, ya está con nosotros Eduardo Cortina. Como le decía, vamos a platicar de esta figura, el capital privado. Una figura importante dentro del sector financiero, una figura que puede ayudar a muchas empresas, momentos difíciles. Y bueno, Eduardo, muchísimas gracias por la oportunidad. Eduardo, este es un negocio que ha venido evolucionando gradualmente en nuestro país. ¿A qué nivel está el desarrollo del capital privado en nuestro país, este negocio, el capital privado? Muchas gracias nuevamente por invitarnos al programa. Como saben, nuestro objetivo es mejorar la difusión, la penetración de capital privado en el país y sobre todo la promoción internacional de esto para atraer la inversión. Contestando tu pregunta, tuvimos un periodo muy importante para el crecimiento de este sector. Generalmente lo medimos como porcentaje de inversión anual, por porcentaje del PIB. Y es una métrica que podemos estandarizar para entender cómo estamos versus otros países. Y en México, en realidad, en los últimos 10 años doblamos esta penetración, ¿no? Pero nuestro primer benchmark, para tener una idea, si ahorita llegamos a estar aproximadamente en 0.5% del Producto Interno Bruto, países como Brasil y Chile estarían en un 2%. Y ya países como, Brasil, Chile, y ya Israel, Canadá, China, estaremos hablando de niveles ya más cercanos al 7-8%. Hay formas distintas de medir, como porcentaje de capital comprometido como porcentaje del PIB o porcentaje de inversiones realizadas vía capital privado, que en ese sentido, Estados Unidos llega a veces a ser hasta 14%, según cómo se midan las cifras, ¿no? Me gustaría agregar por qué es relevante. Y lo hemos dicho muchas veces, capital privado es difícil entender qué significa, pero una manera simple de verlo es que es parte del mercado de capitales. Cuando uno piensa de mercado de capitales, piensa en emisoras públicas. Y bueno, ese es un extremo donde están las bolsas, las emisiones públicas, pero hay toda una cadena de valor atrás que llega hasta el capital semilla. Y ahí es donde arranca el capital privado. O sea, una inversión de inversionistas ángeles, una inversión de un fondo de capital emprendedor, es lo que alimenta la cadena del capital privado. Es todo lo que no viene vía mercados públicos. Entonces, es una parte muy importante. Y al ser privado, lo que necesitamos son más claridad en reglas, mejores prácticas, vehículos, conductos, formas de monetizar esas inversiones. Y en México hay mucho trabajo que hacer al respecto, pero vamos en buen camino. Ahora, Eduardo, llama la atención la proporción tan limitada del capital privado o del PIB en México, porque si hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿en qué nivel está el capital privado, la inversión de estos fondos de inversión, de estos vehículos que hay para apostarle a las empresas, para ayudarlas, como tú dices desde el principio, capital semilla? ¿En qué nivel estamos hablando de un país tan desarrollado como Estados Unidos? ¿De qué nivel es el capital privado? Como mencionaba, eso debe estar según cómo se mida, otra vez, viéndolo como volumen de inversión o de movimiento de capital anual, debe estar más cercano a un 13-14% por las figuras que teníamos de un estudio que nos preparó Boston Consulting Group. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es la actividad, el monto o la revolvencia del capital al respecto. Y esa es la parte clave, ¿no? Para que tengas un mercado activo, un mercado sano, pues debe haber muchos compradores y muchos vendedores. Es lo que le da liquidez. Entonces, a veces confundimos la profundidad de las bolsas
o los tamaños de las transacciones con ese movimiento o la agilidad de ese capital. Y eso es lo que realmente hace más atractivo un mercado. En México, ¿qué tenemos que enfocarnos? Pues obviamente los PIBs de los países no son comparables, pero tenemos que enfocarnos a que haya más actividad. Que si un emprendedor llega con un proyecto nuevo, tenga alternativas de financiamiento. Posteriormente, cuando esa empresa crezca de cierto tamaño, pues hay otro perfil de fondos que ya se enfocan más en la etapa de crecimiento que puedan acompañar a ese emprendedor. Y así toda la cadena, incluyendo que hay fondos que se llaman de buyout o que hacen ya las compras en transacciones de control y todo el proceso hasta poderlas llevar a bolsa, porque en México tenemos incentivos para que las empresas se hagan públicas, como una tasa impositiva del 10%, que es la verdad atractivo, pero no, eso no corre a toda la cadena hacia abajo. Ahora, Eduardo, ¿cómo le fue al capital privado en el 2020 con la pandemia a nivel global y cómo nos fue en México? Digamos que fue un año que faltaba liquidez y muchas empresas estuvieron dispuestas a tomar crédito en las condiciones que fueran. Claramente muchos bancos estuvieron muy restringidos por temas de capitalización o porque la necesidad era muy grande y pues bueno, por temores más bien, por falta de liquidez, el capital se movió muy poco. Entonces fue un año, diría, lento. Se compara así distinto con mercados desarrollados, donde ahí pues hubo más estímulo por parte del gobierno, eso inyectó algo de confianza y por lo tanto pues fluyó bastante capital a las empresas que lo requerían. Hay que resaltar, las empresas, los proyectos necesitan forzosamente capital y deuda en cierta proporción, pero las empresas no salen solas con pura deuda. Tiene que haber un colchón atrás de capital de riesgo que respalde sus procesos. Entonces, no tengo un dato específico porque otra vez es una pregunta complicada por todos los distintos asset classes, pero hablaría que la verdad fue un año nuevo, que apenas este año empezamos a ver la recuperación. Las fuentes de capital local como las pensiones, aseguradoras, la banca privada además, empieza a moverse lentamente. Claramente, pues eso también depende de la perspectiva que tiene México como destino de inversión. Pues ha habido algunas decisiones controvertidas en nuestro país. La primera, no hubo un programa contracíclico en medio de la crisis. La segunda, pues algunas reformas que no han gustado al sector privado en lo relativo a la parte de energía. En fin, varias decisiones controvertidas del gobierno y esto ha mermado la confianza. ¿Cómo sientes tú que te reúnes con inversionistas de distintas partes del mundo, cómo sientes la voluntad de muchos de esos inversionistas para pues inyectar recursos a México en el contexto de esto que estamos viviendo? Yo creo que una parte muy importante es la comunicación, porque puede haber estrategias distintas y cada estrategia tiene sus beneficios y tiene sus riesgos. Y me parece que, digo, en el gobierno claramente hay mucha comunicación, pero más una comunicación interna. Eventualmente sería bueno desarrollar una estrategia de cabildeo y promoción activa al inversionista extranjero. Pero, por ejemplo, tu primer punto, oye, no hubo estímulos. Bueno, es que también eso podría traer ciertos riesgos al país, ¿no? Como pues, posible inflación, posible depreciación de la moneda si empezamos a endeudar al país. Y pues claramente el nuevo gobierno, cuando entró, pues fue uno de los temas que tenía muy claro. No voy a endeudar al país y pues muchas veces el remedio puede ser más peligroso. Pero tenemos que hablar con la prensa financiera, tenemos que estar abiertos a poder hablar con todos estos grupos. Anteriormente, pues ProMéxico hacía parte de este trabajo, pero claramente pues ProMéxico era algo ya diferente y podemos evolucionar a algo distinto. El tema de las reformas es más difícil de explicar y todo depende con qué ángulo se lea. Por ejemplo, la parte de energía, pues hay unas cosas que el sector privado está negociando o pueden encontrar un punto neutro donde se puede seguir esa inversión. Yo creo que esas pláticas se van a ir dando más adelante, conocer cómo son las nuevas reglas del juego, cuál es la agenda, cuál es la intención del gobierno, y mientras haya claridad y comunicación, pues todo se puede. Cuando hay incertidumbre, es el problema. ¿Cómo ves a futuro el capital privado? ¿Qué perspectiva le estás viendo? Lo vemos muy positivo. La agenda que se tiene para este año es siempre subir, vamos a llamar, el estándar, el apego a las prácticas internacionales
el apego a prácticas muy enfocadas a temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Mientras hagamos eso, creemos que la penetración va a seguir subiendo. Tenemos internamente en la MESCAP pues un propósito de llegar a 1.5% de penetración, y eso no significa también que vaya a haber demasiados fondos o que haya la creación de muchos fondos. Más bien, los que han tenido buenos resultados, los que han regresado capital a sus inversionistas, pues son los que van a continuar. Y ese tema es clave, regresar capital a sus inversionistas. Y pasa en todos los fondos. En todos los fondos que empezamos a ver que logran vender sus empresas, hacerlas públicas, venderlas un estratégico, creemos que esos fondos se van a beneficiar de un fondo subsecuente. Entonces, en promedio todo va a crecer, pero claramente pues habrá fondos que si no entregaste buenos resultados, pues no hubo una siguiente ronda. En realidad, pues positivo, trabajando muy cerca con los reguladores. Hay interés por parte de la Secretaría de Hacienda que se estimule la penetración de capital privado, principalmente porque es un buen mecanismo de distribución. Es un mecanismo donde se agrupa en fondos o en subfondos el acceso a varias empresas y se estimula este desarrollo económico y en muchos casos el desarrollo a la parte de productividad, a la parte de innovación. Mucho del crecimiento en México ha venido por incremento en la fuerza laboral, porque somos una demografía joven, pero nos falta ese empuje para que nuestros crecimientos vengan por la parte de productividad. Pero las empresas se han ganado utilidades, pero es porque no hemos subido en productividad. Entonces falta esta inyección, que lo han hecho muchos países como China, Israel, Canadá, Estados Unidos, y hay varios casos que podemos seguir un poco. Y en ese sentido, pues hay interés, nada más hay que encontrar el orden de prioridad en la agenda. Muy bien, Eduardo, pues queda muy claro. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar esta noche. No, gracias. Gracias a ustedes. Felicidades por el programa. Estamos muy contentos y somos seguidores. Estamos Muchas en contacto gracias, y a la Eduardo. orden para lo que necesiten. Un gran abrazo, Eduardo Cortina, es el presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado, la MESCAP. Sí, en las economías desarrolladas el capital privado es un actor muy maduro. En nuestro país, aunque se ha hecho camino, todavía se tiene mucho por crecer. Para las empresas debe ser otra alternativa de apoyo, financiamiento y muchas veces soporte estratégico para mejorar, máxime el complicado entorno que se vive por la crisis. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.